Muy buenas tardes, mi nombre es Wendy Daniela Sánchez Ojeda, estudiante de segundo semestre en Administración en Seguridad y Salud del Trabajo. A continuación les hablaré de la cotización en sistemas de riesgos laborales. El sistema de riesgos laborales es el conjunto de procedimientos destinados a la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Las podemos encontrar como entidades públicas y privadas. Las entidades encargadas del control y vigilancia del Sistema General de Riesgos Laborales es el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Protección Social, el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, la Superintendencia Nacional de Salud, las ARLs, en este caso sean públicas o privadas, los empleadores y los trabajadores. La responsabilidad del Sistema General de Riesgos Laborales son compartidas entre el empleador, la ARL y los trabajadores. En el caso de la empresa, le toca afiliar a todos los trabajadores y hacer programas de prevención y promoción ante accidentes y enfermedades laborales, proporcionando un bienestar físico laboral a todos los trabajadores. El caso de la ARL hacer el acompañamiento a las empresas en todos los temas relacionados con el área de seguridad y salud en el trabajo. En el trabajador es procurar el cuidado integral de su salud, coordinando las normas y procedimientos destinados en cada empresa y cumpliendo cada requisito. ¿Quiénes se deben de afiliar al sistema de riesgos laborales? En forma obligatoria, los trabajadores dependientes, los aprendices del SENA, los jubilados o pensionados, los vinculados con un contrato a término a prestación de servicio con una duración máxima o superior a un mes, los estudiantes que deben ejecutar trabajos que signifiquen fuentes de ingresos para la respectiva institución o cuyo entrenamiento o actividades formativas son requisitos para la culminación de sus estudios. Los trabajadores independientes que laboran en actividades de alto riesgo, en este caso riesgo 5, riesgo 4, los miembros de agremiaciones o asociaciones cuyos trabajos signifiquen fuentes de ingresos para la institución, los afiliados a las cooperativas, a las precooperativas de trabajo asociados, los miembros activos del Subsistema Nacional de Primera Respuesta, Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos, policía. Trabajadores con vínculo laboral vigente son afiliados por parte del empleador a la administradora de riesgos laborales a la que está afiliada toda la empresa. El pago de los aportes es total responsabilidad del empleador y es obligatorio durante la vigencia del contrato que el empleado esté realizando la labor para la organización. Cuando un trabajador dependiente suscriba uno o varios contratos civiles con diferentes empresas, debe hacer la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales a la misma ARL. Cuando los trabajadores independientes laboren en actividad de riesgo 1, 2 y 3, es responsabilidad del contratista pagar el aporte al sistema de seguridad Sistema General de Riesgos Laborales. En el caso del trabajador independiente, pero que la actividad sea de 4 o 5, es responsabilidad del contratante hacer el pago del aporte a la administradora de riesgos laborales. La cotización al Sistema General de Riesgos Laborales se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre la clase del riesgo y el centro de trabajo o la actividad ejecutada por el contratista. Cuando las entidades o las organizaciones no cuenten con centros de trabajo, se tomará el pago del aporte por la actividad económica de la empresa. Para las afiliaciones al Sistema General de Riesgos Laborales se debe tener en cuenta las afiliaciones se hacen a través del contratante. El contratista tiene libre escogencia de las administradoras de riesgos laborales, la que desee y de acuerdo a su conveniencia. Si el contratista cuenta con más de un contrato de prestación de servicio, debe afiliarse a una sola área. Las condiciones que se tienen que afiliar a los trabajadores dependientes inferior a un mes son las siguientes: que se encuentren vinculados laboralmente, que el contrato sea parcial, es decir, que un mismo mes sea contratado por periodos inferiores a un tiempo de 30 días, que el valor que resulte como remuneración en el mes del empleado sea de un salario mínimo legal vigente. Las personas que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado de salud por periodos inferiores a un mes cotizarán solo a los sistemas de pensión, de riesgos laborales y el subsidio familiar. El Sistema General de Riesgos Laborales no se puede cotizar por días ni por horas.
ni modifica el régimen laboral vigente, especialmente en lo que se refiere a la duración de los contratos de trabajo o al terminar la jornada. Para el Sistema General de Riesgos Laborales, el ingreso base de cotización mensual será de un salario mínimo legal vigente y se cotiza por un mes completo. O sea, quiere decir que el trabajador debería trabajar ese mes completo para que le paguen por ese salario mínimo. No se puede cancelar el Sistema General de Riesgos Laborales por un salario inferior al salario mínimo legal vigente de cada año en que la afiliación del trabajador se haya realizado. El pago de los aportes a los trabajadores dependientes que tengan un contrato inferior a un mes es responsabilidad del empleador pagar la cotización total en pensión, en salud y en ARL, lo cual deberán pagar su planilla de pago pila y estipular en los días trabajados y el salario que se le pagó al empleado en el tiempo estipulado que hizo labores para la organización. La cobertura al Sistema General de Riesgos Laborales en todo trabajador se debe indicar primero el día del contrato del trabajador. Un día antes se debe hacer la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, especificando el nombre, la cédula, el salario por el que va a cotizar, el tipo de contrato, las jornadas de trabajo a las que va a estar expuesta o las que va a desempeñar, en este caso ya sea rotativa, ya sea diurna o sea una jornada de trabajo normal. Y hay que especificar también el fondo de pensiones, las EPS, la dirección, la clase o tipo de riesgo asignado a la labor, en este caso si las empresas tienen centros de trabajo debido a la labor que va a desempeñar ese trabajador. El monto base de cotización para el Sistema General de Riesgos Laborales para todos los casos no podrá ser inferior al 0,348% ni superior al 8,7% de ingreso base de la cotización de los trabajadores. El porcentaje corresponde a los riesgos asignados del 1 al 5 dependiendo de la actividad económica sobre la cual la empresa está cotizando. Las prestaciones asistenciales a las que tiene derecho un trabajador que esté afiliado al Sistema de Riesgos Laborales son los servicios de salud. A los que tiene derecho son asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica y de hospitalización. El servicio odontológico, suministros de medicamentos, el servicio de auxiliares de diagnósticos y tratamientos, prótesis, su separación o reposición solo en casos de deterioro o desatación o cuando por criterio de rehabilitación se recomienda rehabilitación física y profesional, gastos de traslado en condiciones anormales que sean necesarios para la prestación de estos servicios y que cumplan con todo lo que el empleado necesita al momento de la prestación de salud. Las prestaciones económicas que tienen derecho los trabajadores que estén afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales es el subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente y un auxilio funerario. Las sumas de dinero que la ARL deben pagar por concepto de prestaciones económicas deben indemnizarse con base al índice de precios del consumidor. Al momento del pago, el certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, tener en cuenta que todo trabajador tiene derecho a ser incorporado y o reubicado una vez terminado su proceso de recuperación y rehabilitación. Prestaciones asistenciales derivadas de un accidente de trabajo las debe socorrer las administradoras de riesgos laborales, en el caso de accidentes de trabajo o enfermedad laboral. Es la administradora de riesgos laborales a la que está afiliado el trabajador. En caso de que un trabajador ya no se encuentra afiliado a ninguna ARL y le diagnostiquen una enfermedad laboral, debe cubrir la prestación económica la ARL a la ARL última a la que estuvo afiliada el trabajador. En caso de accidentes de trabajo o enfermedad laboral donde haya movilidad del régimen contributivo subsidiado, de acuerdo con las normas del régimen contributivo,
En los casos de demanda en servicios de salud que se originan a consecuencia de un accidente o una enfermedad laboral, la EPS del régimen subsidiado deberá prestar los servicios conforme a las reglas propias del Sistema General de Riesgos Laborales. Los gastos derivados de los servicios de salud que tengan relación directa con la atención del riesgo laboral en casos de accidentes o enfermedad laboral están a cargo de las administradoras de riesgos laborales correspondientes a la que está afiliado el empleado. Muchísimas gracias por su atención.